por eso hablo de erotizar el descanso, porque en la medida en que yo me doy cuenta lo profundo que es recuperar esto, entonces inmediatamente desmoronamos ese peso grande que le podemos poner ahora al cansancio crónico de la comunidad social, individual que nos lleva, y no nos vamos a poder agarrar de un hilito cotidiano de decir, a partir de hoy, en mi día a día, tengo un espacio de descanso para mí y para mis seres queridos. Podcastera MX presenta. Esta es la segunda temporada de Somos Medicina, el podcast de sanantes. Aquí, donde decimos que hay una sola forma de sanar de raíz, y es juntos. Esta segunda temporada es un viaje hacia la integración. Las posibilidades de construir juntos y escucharnos para salir de las polaridades, de una disque paz que nos evade de la confrontación y las complicidades de lo mismo, a las disputas infértiles y peleas eternas que no encuentran salida y solo nos dejan heridos y desgastados. El género y sus consecuencias, abolir o integrar, las peleas y la comunicación no violenta, la justicia restaurativa, ¿es una esperanza? La comunidad en contraposición a la digitalización de la vida, ¿soledad o caminar al encuentro? Hembristas, machistas y humanistas, ¿podemos escucharnos? El tema del dinero y del poder. ¿Cuándo utilizamos el dinero para batir al otro e imponernos? ¿Cómo salimos de ahí? Camina con nosotros, dale. Camina con nosotros esta aventura y estas respuestas. Escúchanos en Somos Medicina, el podcast de sanantes. Qué gusto estar con ustedes otra vez, qué gusto escucharnos, qué gusto seguir tejiendo, tendiendo puentes, abriendo el corazón, para hacer posible esas cosas que a veces parecen imposibles. Hoy, un tema que nos importa, que nos atraviesa, del que estamos hechos, que se está transformando muchísimo en estos últimos años de forma acelerada desde la pandemia, y en el que estamos todos convocados a retomar, a reconstruir, a repensar, a resentir de volver a sentir, no de resentimiento. Las redes de apoyo, la comunidad, estar para el otro, echarnos la mano. No se puede confiar en el otro, no se puede confiar en la comunidad. Cuando necesitas algo, todos se quitan, todos se van, nos quedamos solos. La única solución es seguir solos. Escuchamos mucho esto, mucho, cada vez más. Es un discurso hegemónico en los influencers, en el Instagram, en el TikTok, en los políticos, ¿no? Te tienes que rascar con tus propias uñas. Venimos de un proceso pandémico de aislamiento en donde hemos digitalizado de forma acelerada nuestra vida y se han triplicado los suicidios en jóvenes. Se ha duplicado el uso de ansiolíticos y antidepresivos. Esta interconexión digital parece que no nos está resolviendo una antiquísima necesidad, la necesidad de compartir. Es tan antiquísima y está tan enraizada en lo que somos, está tan asociada la comunidad con la vida, que no hay manera de sostener la vida de forma individual. No existe eso en las abejas, en las hormigas, en los bosques, en los micelios del reino de los hongos. No existe una vida aislada, individual, capaz de sostenerse y sobrevivir. Somos comunidad, intrínsecamente comunidad. Somos relaciones y nuestro sistema inmunológico lo entiende así. Nuestro cerebro lo codifica así. Tenemos cerebros sociales. Pero para evadirnos de un montón de cosas, queremos creer, nos contamos el cuento de que solos vamos a poder. Y para charlar sobre este tema del que estamos atravesados, hoy nos acompañan 3 mujeres maravillosas y se las voy a ir presentando en la medida que les voy a ir como entregando una pregunta, porque queremos que nos regalen sus saberes a partir de todos sus años de experiencia terapéutica. Las 3 son profesionales del área de la salud,
y tienen mucha experiencia con grupos, con personas, son creadoras de redes, son constructoras de posibilidades en la comunidad para retomar la vida, la salud, el placer. Para mí es un placer tenerlas aquí y es un placer que nos acompañen en esta aventura. La aventura grande, la aventura de esta temporada de Somos Medicina, se llama Fluyendo con la Realidad, un viaje hacia la integración de los géneros. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a empezar con Ana. Con Ana nos acompañamos en estos procesos de aprender juntos. Es una mujer sensible, buscadora, apasionada y creadora de círculos terapéuticos como espacios de comunidad y crecimiento colectivo. Es directora del Centro de Vinculación Coyohuali AC, es terapeuta en vinculación, consteladora, especialista en trauma, pedagoga, educadora y maestra de corazón. Es tejedora de redes y textiles, amante de la naturaleza y meditadora. Y por eso está aquí, por eso está con nosotros. Bienvenida, Ana, qué gusto tenerte aquí. Y mi pregunta para ti, nuestra pregunta para ti es, decimos mucho que contamos, que pueden contar con nosotros. Decimos cuando quieras, lo que gustes, aquí estoy para ti, lo que necesites, cuenta conmigo. Somos una comunidad, como he dicho, de finta, pero a la hora de la hora no es tan cierto. Decir que estamos para el otro y en verdad estar para el otro en una verdadera red de apoyo. Son cosas diferentes. ¿Cómo se construye esta comunidad de finta que no apoya y esta otra comunidad real con la que sí podemos contar? Y frente a toda esta frustración de este estar juntos que no nos acompaña, de este estar juntos, pero por quien no nos sentimos reconocidos o escuchados, ¿es el individualismo la solución, Ana? Cada quien se tiene que rascar con sus uñas. Bienvenida. Gracias, Gabriel. Ay, pues mira, solo de escuchar la frase me duele la panza, ¿no? Esta sensación de que cada quien nos tengamos que rascar con nuestras propias uñas me resulta además de muy dolorosa. Es una sensación como de mucha tristeza cuando la escucho, ¿no? Y ahorita mismo les puedo decir que acabo de tener una experiencia en donde yo no podía entrar en este podcast con un programa que supuestamente toda la parte técnica estaba resuelta y entré después de un rato en una sensación de mucha angustia y quiero reconocer aquí en viva voz pues la sensación que tuve de comunidad, ¿no? De la ayuda de Miguel, buscando muchas alternativas, de cuando pude entrar no sentí un reclamo ni un enojo, pues vamos a adaptarnos, vamos a mover, cómo lo solucionamos, y eso para mí es como el vivir en comunidad, ¿no? Realmente eso es, o sea, a veces yo me siento con mucha fuerza, me siento con mucha seguridad, me siento con mucha tranquilidad, y lo que hago es decir, pues aquí estoy, y a veces no me siento así, y entonces tener claro y sentir que hay una comunidad para respaldarme es una manera de vivir muy amable, muy amorosa. Y ahora yo me he preguntado en todo esto, y ese ha sido parte de mi camino, es que yo en general crecí mucho estando para los demás, así me crié, así aprendí, ¿no? Y entonces he estado mucho en el que necesitas, qué puedo hacer, aquí estoy, cuenta conmigo, y me doy cuenta que a mí me faltaba un eslabón. Y el eslabón es también preguntarme a mí misma si yo cuento conmigo, si yo estoy para mí, si yo me procuro, si yo sé pedir ayuda, si yo sé decir con claridad lo que necesito, y también si estoy dispuesta a escuchar de alguien hoy no puedo o yo no sé, y entonces a seguir buscando y encontrando esas ayudas mutuas, ¿no? Entonces, pues a mí me lleva mucho como, es como un gran reto, y yo vivo este reto todos los días, o sea, todos los días, porque en el trabajo con los círculos es realmente qué tanto hacemos esto que decimos de contar unos con los otros y contar con cada uno, lo hacemos real, lo hacemos en el día a día. Y entonces para mí se ha convertido como en una práctica constante, ¿no? Que requiere también mucho amor, como límites claros, porque no se trata de un desbordamiento.
No se trata de no respetarnos, ¿no? Sino hacerlo de manera amorosa para mí misma, para nosotros mismos, y hacerlo de la misma manera para el otro. Y también contar con la posibilidad de decir, hoy no puedo. Para mí esto es una llave mágica, ¿no? Pero tener la certeza, y eso me pasa en los círculos y cada vez lo entiendo más, de que si yo no puedo, habrá alguien que sí pueda. Y que a veces yo puedo y a veces no puedo. Y entonces esto quita mucho de esta tensión de tener que siempre estar o de tener que dar algo que no estoy pudiendo o que no estoy en la capacidad de hacerlo. Me resulta algo como más humano, me resulta algo más real, ¿no? Ante la complejidad de la vida, ante las distancias, ante, pues sí, lo complejo. Entonces lo acabo de sentir hoy. O sea, mi habilidad máxima no es la tecnología, ¿no? Lo sé, lo reconozco, y aunque he incursionado y aunque me he tratado de abrir, es tratar de estar al día, pero veo todavía la angustia que me provoca y la dificultad que es para mí, y he aprendido a vivir al lado de técnicos que les estoy preguntando todo el tiempo y de pedir ayuda cuando hace falta. Entonces creo que es como este elemento doble, desde dónde y cómo construimos esta comunidad. Y para mí también un elemento clave es encontrar los propósitos en las diferentes comunidades y aprender a sumarme a los propósitos, ¿no? Entonces, esta comunidad de sanantes, para mí desde que se reavivó, pues tiene un propósito como claro, y cada vez que digo sí, trato de hacer una revisión si yo resueno con ese propósito para sumarme con fuerza, pues también con disciplina, con responsabilidad, y siendo como lo más cabal que puedo con mi sí. Con mi sí estoy, sí cuenten conmigo, sí, y también reconociendo qué me da. Pues es importante como hacer este match entre lo que yo doy y también lo que yo recibo. Porque si yo solo reconozco lo que doy, como que siento que me quedo corta y no agradezco la oportunidad, por ejemplo, de ahorita mismo estar aquí con ustedes, de conocer y ver por primera vez a Pilar, ¿no? Yo te leí ayer y dije, wow, qué mujer tan interesante. De volverte a ver, Sandra, hace ya varios años que no nos vemos y no nos abrazamos. Entonces, siento que esto es regresar a la comunidad, pero reconociendo también a cada individuo. No somos masas, somos individuos y hacemos colectivos, ¿no? Pues hasta ahí. Buenísimo. Claro, no todas las comunidades son iguales, ¿no? No todos podemos acompañar la vida. No de cualquier manera es posible. Pilar nos cuenta. Bueno, primero, muy encantada con lo que Ana trae, porque creo que justamente para responder estas respuestas es mejor echar mano de lo cotidiano, de lo que nos está presente, ¿no? Que justo lo describe como esta sensación de, ay, ya quiero entrar y hay gente esperando para el trabajo, y que se haya sentido así me encanta. Yo quiero hoy poner el énfasis en las inercias. A partir de la pregunta que tú lanzas, hay 3 inercias que tendría, quizás hay más, ¿no? Pero que tendríamos que atender. Justo esta, la del autocuidado, la de el yo me escucho, la de yo soy congruente con esto que suelo decir a las demás personas de cuídate, come bien, etcétera. Y también soy congruente a la hora de poderme llenar de esta fortaleza para pedir ayuda. Esa es la primera inercia, porque no estamos habituadas y habituados a eso. Es justo por cada quien se rasque con sus uñas. Y en ese dicho tan fuerte está la segunda inercia que tenemos que seguramente atender y desarticular y buscarle cómo, que es la confianza. Porque el tema de la confianza, inclusive conmigo misma, ¿no? La confianza hacia mí y la confianza hacia los demás es un tema que culturalmente nos han torcido, o sea, nos han expropiado la confianza, nos la han quitado, nos han llevado a sentir que es muy difícil confiar en las otras personas. Y la tercera inercia es el recibir un no por respuesta, que me encantó como lo coloca Ana. A veces no puedo y también tengo que tener esa fortaleza y esa cabalidad para decir, hoy no puedo, pero aquí estoy, nada más hoy me agarraste en un momento complejo.
Y cuando alguien también me dice, hoy no puedo, también poder tener esta apertura, decía mi maestra Fina, hay que hacer un pequeño duelo de no pudo esa persona acompañarme y buscar en otra persona, no quedarme con la sensación de, claro, cada vez que pido ayuda me dicen que no, no, bueno, me dijo que no esta persona, pero habrá otra que sí. Y también elegir, creo que sería quizás, y ya le agregué una cuarta, hay personas que no están en disposición, pero no porque no quieran, sino porque no tienen ahora las condiciones para ayudar. O quizás también podemos elegir personas que no se vayan a querer en estas articulaciones que hacemos de codependencia, a querernos decir ahora qué tenemos que hacer, porque también eso nos alcanza a incomodar, ¿no? Entonces, yo creo que hoy mi papel va a estar hablando de las inercias que tenemos que tener en cuenta ante cada una de las preguntas que vas a ir haciendo, Gabriel, y por ahí quedaría yo en este momento. Súper. Sandra, ¿quieres compartir algo para complementar la respuesta de Ana también y la de Pilar en esta primera pregunta? Claro que sí. Pues primeramente muchas gracias por la invitación. Qué gusto verles y qué gusto que podamos compartir y debatir de un tema tan relevante. Para mí es sumamente enriquecedor el estar con ustedes, porque también los conozco desde Sanantes, desde la comunidad de Sanantes. Y para mí ha sido pues todo un viaje, ¿no? El conocerles desde hace 6 años y el antes y después de la pandemia. Entonces, a mí me gustaría como hablar lo que pueda compartir hoy, en donde también me sitúo como aprendiz, el hecho de poder compartir desde mi experiencia y también desde mi expectativa, ¿no? Porque muchas veces tenemos como escenarios de fantasía, utópicos, ilusorios, y a veces como que perdemos la noción de la realidad, ¿no? Y también soy creyente de que uno genera su propia realidad. Entonces tenemos la realidad que nos han implantado, la realidad que escuchamos y la realidad que uno mismo genera y construye. Y hablando de comunidad, ahora sí que me fui al diccionario actual que ya es de Google, porque las enciclopedias ya están en extinción. Y me gustó mucho la etimología que viene del latín, y lo quiero compartir con ustedes. Comunitas, que se deriva de comunis, que significa común o compartido. Y la raíz com significa con o juntos. Munis está relacionada con el verbo munire, que significa proteger o fortalecer. Y me encanta porque Ana mencionó todo lo anterior. O sea, ella ha vivido la comunidad, ¿no? La ha vivido. Yo creo que cada uno desde nuestra trinchera la hemos vivido. Y yo también diría aquí un poco esto de, bueno, la comunidad podríamos hacerla presencial y también virtual, como que lanzo esa pregunta. Y esto de finta podría ser en estos dos escenarios, tanto en lo virtual como en lo presencial, porque a veces como que creemos que la comunidad fuerte es la presencial y por la sobreinformación que tenemos, por nuestras actividades laborales y del día a día, ¿en qué momento ahora podemos reunirnos, juntarnos a todos? Y más cuando ahora hemos abierto nuestros vínculos, no solamente a nuestra colonia ni a nuestro estado de la República, sino a lo mejor a otros países, ¿no? Entonces, pues, por eso yo como que creo que desde ahí es donde me gustaría compartirme y pues fascinada por este maravilloso podcast y todo lo que pues hemos hecho también en Sanantes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Voy a presentarles ahora sí a Pilar Lomelín porque tenemos mucho que rascarle a este tema y vuelvo a decirlo, es un placer hacerlo con ustedes. Pilar Lomelín es psicoterapeuta, es tallerista y es conferencista en el tema de cultura del buen trato y erotización de la vida cotidiana, que ahora ella nos va a dar ejemplos de esto para este tema en particular. Se ha especializado desde el cuerpo, desde el canto, desde esta vieja pasión de su corazón, se ha especializado en erotizar la vida cotidiana e ir tejiendo posibilidades para salir de los atrapamientos. Pilar, ¿cómo salimos
cómo nos metimos en todas estas, qué precios pagamos por las fracturas del tejido social. ¿Y cómo es que este tejido social está tan fracturado? ¿Cómo es que nos sentimos tan solos? ¿Cómo es que contamos tan poco con el otro? ¿Cómo es, como decía Sandra, que nos reunimos cada vez menos? ¿Cómo es que, lo decías tú al principio, confiar es cada vez más difícil? Ujú. ¿Qué precio pagamos por estas fracturas del tejido social? ¿Cuáles son las causas? Cuéntanos. Bueno, las causas yo creo que tienen que ver con una cultura que nos ha puesto en una forma de relación vertical, jerárquica, en donde no nos miramos como iguales. Hay un montón de diferencias de clase, de género, de etnia, de religión, que volvimos diferencias muy profundas y desafortunadamente al volver esas diferencias tan profundas empezamos a mirarnos como enemigos, como enemistad. No voy a profundizar demasiado porque tendríamos que así hacer un recorrido de vuelo de pájaro de la historia. Lo que sí quiero en este momento colocar es el cómo salir de allá, pero también otra cosa que tú pusiste, ¿cuál es el precio que hemos pagado por esas rupturas del tejido social? Precios muy altos, precios que ahora están tan altos que tenemos índices de depresión, de ansiedad, de suicidio generalizados. Al interior de las familias una dificultad enorme de comunicación, de aceptación de sí mismo y de aceptación de los propios miembros de la familia. Y a mí me parece que es importante que en este día, con este podcast, quede muy claro lo que quiere decir erotizar la vida cotidiana. Eros, en su sentido etimológico, que me encanta eso, Sandra, me encanta que le traigamos acá la etimología porque nos ayuda a ir con mucha precisión a entender el concepto, a verlo, ¿no? A sentirlo, a olerlo. Quiere decir todo aquello que nos hace sentir con vida. Eso es eros. Y el tánatos es todo aquello que nos enfrenta al temor a la muerte. Entonces, en este momento, lo que ha predominado por justamente estas oposiciones de clase, de género, ideológicas, políticas, todo lo que ya sabemos, nos han llevado a privilegiar el tánatos en nuestra vida cotidiana. Voy a ir a las consecuencias directas, así a lo más sencillo, a lo más accesible. Por ejemplo, no respiramos a profundidad. Eso es un principio que no permite que todo nuestro organismo esté vivo al 100. Fíjense, nada más para empezar por ahí. Entonces, para empezar a erotizar la vida cotidiana, tengo que empezar por aprender a respirar profundamente, por habitar mi cuerpo. ¿Qué quiere decir habitar mi cuerpo? Habitar mi cuerpo quiere decir estar en presencia. Cuando yo estoy en presencia, justamente lo que decía Ana, sé escucharme, sé atender cuando tengo que hacer un alto, sé atender cuando tengo energía para hacer todas las actividades que me corresponden o que yo tengo por ahí planeadas. Entonces, un asunto que puede empezar a ayudarnos a volver a tejer este común unidad, este estar en común, este apoyarnos, es erotizar la escucha. ¿Qué ha pasado? Que le tenemos mucho miedo al contacto físico y al contacto emocional. Cuando la gente me empieza a contar cosas, mi familia, ¿no? No lo estoy hablando como terapeuta, lo estoy hablando como cualquier persona del mundo mundial, empiezan a contarme cosas. Yo no sé qué hacer con esa emoción. Yo no sé qué hacer con la emoción de las otras personas y con toda su problemática, porque yo cargo con la mía. Entonces, volver a erotizarla, quiero darle una respuesta a quien llega y me dice, fíjate que estoy pasando, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto, y entonces yo haría esto, pero no estoy escuchando. Estoy como desde la razón queriendo dar una opinión o un punto de vista y a veces bastante superficial. Entonces, erotizar la escucha lleva a un lado erotizar el aprender a preguntar, porque otra cosa que no sabemos hacer es preguntar. En general, en esta cultura, producto de la educación, damos por hecho, suponemos demasiado, juzgamos. Entonces, claro, este está deprimido porque quién sabe qué, debería echarle ganas, o está ansioso porque no sé qué, no sé cuánto.
Y eso limita mi capacidad de sentarme frente a ti, estar presente y escuchar lo que tú tengas que decirme a mí, porque eso me va a permitir conocerte. Tal vez ni siquiera voy a tener una respuesta para ti, pero ese tejido que tú necesitas volver a reparar con el solo hecho de ser escuchada o escuchado va a empezar muy pujante adentro del corazón a decir, sí me está escuchando y no me está diciendo qué tengo que hacer. Entonces, ahora, hasta acá, yo iría un poco, voy a poner ahorita aquí un punto bien canijo, ¿eh? Pero parte de sanar este tejido social también tiene que ver con darnos cuenta cómo nos volvimos manipuladores, manipuladoras, cómo nos volvimos un poco por necesidad para ser escuchados y escuchadas, precisamente, chantajistas. Entonces, necesitamos también mirar para adentro todo esta necesidad de control que se fincó en nuestras relaciones por esta cuestión vertical de la que yo hablaba al principio. Yo me siento controlada por los que siento que están arriba de mí y yo quiero controlar a todos los que están abajo de mí. Eso impide la escucha, eso impide estar presente para mí y para los demás y eso impide la comunicación donde realmente vayamos tejiendo entendimiento, discernimiento. Hasta aquí lo dejaría. Muy conmovida, por cierto. Gracias, Pilar. Gracias. Gracias. ¿Quieren complementar la respuesta de Pilar a esta pregunta de las fracturas o la descomposición del tejido social que nos está llevando a un problema como ascendente? Yo siempre digo que se profundiza en viejos problemas cuando cuando no los resolvemos, los vamos empeorando, ¿no? Y es muy difícil sostener la vida, sanar, florecer, ¿no? Cuando el tejido social está todo fragmentado, fracturado, descompuesto. Ana, Sandra, adelante. Sí, me parece así como increíble ver como la mirada desde donde tú lo sientes, lo vives, ¿no? Porque nunca había hecho yo esta conexión. Siempre hablo de la conexión con la vida, pero no la había visto desde la erotización, ¿no? Entonces, solo para completarlo, ahora caigo en cuenta un tanto que la escucha, que es algo que ahora yo estoy trabajando muchísimo, tiene que ver con el realmente querer mirar y estar con el otro, que es otro. O sea, no es mi yo remasterizado ni amplificado, sino es otro, ¿no? Y mirar al otro, que justo acabamos de hacer un ejercicio muy importante este viernes que pasó sobre construir un diálogo en estas diferencias que estamos viviendo hoy. Yo estaba completamente con una actitud y un objetivo de escuchar con mucha atención y este movimiento simplemente creó, o sea, al vivirlo así, el espacio que casi la mayoría, creo que todos reportaron que habían sentido confianza para hablar, porque lo que quitamos es el juicio, es el consejo, es la etiqueta, quiero escuchar de dónde viene tu sentir, de dónde está surgiendo, de dónde está saliendo esta idea que tú estás expresando. Para mí fue, y es porque es un ejercicio permanente, de la escucha y la atención plena, como realmente aprender a conectarme conmigo y con los demás. Esto es todo un ejercicio pues permanente, porque hay una idea que me lleva como a querer que los demás sean o piensen como yo, y ahí ya nos estamos desconectando del resto, ¿no? O yo mimetizarme con los demás y entonces dejo de escucharme a mí. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, me autorrespeto sin necesidad de mimetizarme y sin miedo a decir, este es mi sentir, esta es mi verdad. Y como yo digo a veces, no lo estoy poniendo a votación, o sea, es lo que yo estoy sintiendo y a lo mejor lo voy a transformar, a lo mejor lo voy a cambiar, pero es parte de este proceso. Y ese es tu sentir, esa es tu verdad hoy y quizá no, más bien casi nunca es estática. Hay otros elementos que sí, pero me parece importante este ejercicio de escucha que nos saca de la competencia, que nos saca de la jerarquía,
porque la competencia es ver quién tiene la razón, quién está bien y quién está mal, ¿no? Entonces yo he tratado de trabajar mucho esta parte de cuál es la parte que yo estoy mirando y cuál es la parte que tú estás mirando que yo no estoy mirando, ¿no? Entonces como me cambio de óptica, me cambio de lugar para mirar desde tu mirada, para sentir desde el lugar que tú lo estás sintiendo. Y esto creo que es lo que me amplía, me abre de corazón, me permite aprender. O sea, me permite aprender eso que yo no estoy palpando, porque no tengo tu historia, no tengo tu contexto. Entonces, pues lo dejaría ahí. Claro, la comunidad capaz de cuidar la vida como antípoda a la cultura de la guerra, ¿no? De la competencia, de cada quien con sus propias uñas, ¿no? Si me puedo acercar a ti, si puedo escuchar lo que necesitas, si aprendo a conocerte y no dejo por eso de sentirme y regularme, entonces vamos a poder, ¿no? Tejer un proceso juntos, ¿no? Que pueda cuidar de ti, de mí y del medio ambiente al mismo tiempo. Ya no es suficiente con enseñar a pescar. Publicaba yo ayer en una foto que me encantó. Hay que además enseñar a conservar el lago para poder eventualmente seguir pescando, ¿no? Entonces tenemos que ir ampliando esa mirada, ampliando y enriqueciéndola. Y claro, cuando yo te escucho y te pregunto y te escucho con curiosidad, mis mapas de ti en mi cerebro se enriquecen. Yo puedo introyectarte de una forma más real, mi mapa de ti se va a parecer más a ti o menos a ti en función de esa comunicación, esa capacidad de comunicación que yo pueda vivir, ¿no? Practicar, que sea yo capaz de esos lazos que yo sea capaz de tender. Gracias, hermoso. Sandra. Coincido completamente con lo que están comentando, porque precisamente la empatía es ese poder ponerme en el lugar del otro, y lo que mencionan de la escucha me parece medular, me parece un pilar, y verdaderamente que es un reto, porque no nos enseñaron a escuchar, ni a escucharnos a nosotros mismos, porque cuando hablamos a veces lo que decimos ni siquiera es lo que queremos. Entonces nosotros ya entra tenemos a veces un caos en nuestra mente. Y cosas muy simples como decir, ay, muero de sed. Un ejemplo así, ¿no? Entonces, en esa escucha, el escucharse a uno mismo, ya de entrada es un despertar de conciencia, es un gran reto, poner las palabras en donde queremos que estén para construir nuestra realidad, y entonces después poder saber que el otro es el otro, que tiene una historia detrás, y que de esa historia va a tener su mundo imaginario con sus paradigmas, con sus creencias, ideologías. Entonces, a veces, y esto lo tomé de las redes, a veces basta con decir, quiero desahogarme, vengo a dar un desahogo, porque cuando ya le dices al otro, me quiero desahogar, ya solamente el tú estarlo hablando, ya aparecieron psicoanálisis en donde te escuchas y te das cuenta de todo lo volteado que está y desde cómo lo percibes, ¿no? Entonces yo aquí lo que me gustaría resaltar es que sí necesitamos un trabajo personal sin equivocarnos que eso es individualismo. O sea, el ser humano funciona en sociedad. Entonces todos estos retos de actuales de fragmentación social nos coloca muchas veces en que sí dejamos de escuchar al otro y en el otro empieza a haber un resentimiento y una frialdad que también podríamos ser nosotros ante algún tema o ante alguna comunidad, porque aquí empatizamos todos y estamos abrazando las mismas ideologías, pero tal vez no sé si se pueda llamar comunidad, pero si pusiera el ejemplo de un mundo o una comunidad donde practican la corrupción, pues a lo mejor ahí no encajamos. Y entonces empieza a haber este mundo de resentimientos, este mundo de frialdad, de aislarse más. Y definitivamente la escucha me pareció a mí muy atinado, Pilar, que lo mencionas. Yo creo que desde nosotros hay que escucharnos, escuchar realmente si lo que decimos es lo que pensamos, lo que queremos y lo que estamos haciendo, o si no es de dientes para afuera, ¿no? Como construir otra vez este mundo utópico y pues al final acaban en frustración, porque muchas veces en eso podemos terminar en una frustración. Entonces, pues increíble lo que comparten y yo me subo al barco de salvar
o poder conservar nuestro lago, ir más allá. Gracias, Sandra. Y les presento. Sandra Romo es fisioterapeuta y es fundadora de Casa Zenit, aquí en Cuernavaca, y acompaña personas a sanar. A través de los años se ha convertido en una experta en la rehabilitación de músicos. Entonces acompaña, apoya, sostiene una comunidad grande de artistas que necesitan de un buen fisioterapeuta que les ayude a soltar las angustias, los miedos, los pánicos escénicos, la sobreexigencia por ser perfectos y todas esas cosas que le solemos proyectar a nuestra profesión. Los músicos, los artistas no son la excepción. Entonces Sandra está muy clara de la importancia de la comunidad para sanar, la importancia de la comunidad para reparar, restablecer, recuperar. Sin comunidad es muy difícil. Decía Sandra, la comunidad, los seres humanos funcionamos en comunidad, y yo al principio decía, la vida funciona en comunidad, ¿no? Nuestras células de forma comunitaria construyen tejidos, y nuestros tejidos construyen este maravilloso cuerpo, ¿no? Que es múltiple, ¿no? Y nuestro cuerpo somático, nuestro cuerpo de células nuestras está atascado de microorganismos, ¿no? La vida es una interrelación de seres y reacciones complejas. Entonces, estamos hoy frente a todos estos desafíos. Se suma la digitalización, se suman las redes sociales, se suman las adicciones a las pantallas, se suman un montón de nuevos retos. Y la pregunta es, ¿estamos más solos, Sandra, desde que estamos más conectados? O sea, ¿nos sentimos más solos mientras tenemos a la mano un celular que nos puede conectar con España, Italia, China, Corea al instante? Hoy formamos parte de comunidades digitales de millones de personas, o miles, o cientos. Y a pesar de ese número, esa interconectividad tan grande que nunca habíamos tenido, tenemos más suicidios, más depresión, ¿no? ¿Estamos más solos, Sandra, mientras más conectados estamos? Esta pregunta es especialmente importante para ella porque ella ha construido redes digitales y sostiene a una comunidad a través de lo digital. Gracias, te escuchamos. Podría, pues partiendo de la pandemia, a muchas personas se les presentó la oportunidad o incluso nos obligaron o fuimos llevados a empezar a trabajar de manera virtual. En mi caso, yo llevo ya 12 años dando tratamiento a distancia, lo cual podría ser como un poco enloquecedor si hablamos de una rehabilitación a distancia. Pues como tú no vas y me vas a dar algo a mí, me vas a poner algo. Y yo ya llevo trabajando así desde hace mucho tiempo, entonces ya tenía una experiencia, la cual funciona de manera increíble porque les enseño a conocer su cuerpo, a conectar con movimientos, les enseño a hacerse automasaje. Entonces, para mí ha sido de verdad una maravilla el poder transmitir mis conocimientos y poder acompañar al otro para poder abarcar pues a muchas personas que requieren un tratamiento tan especializado. A muchas personas en sus teletrabajos los llevaron a empresas, ya no a una empresa local, sino desde casa. Muchos, de hecho, cerraron locales, instalaciones y se han quedado trabajando desde casa. Y las universidades tuvieron que hacer lo mismo por la pandemia. Y entonces ya vino esto después que híbrido, que muchas personas no quisieron lo presencial, solamente a distancia. Entonces, pues la realidad actual es que ya llegó para quedarse. Actualmente y desde la pandemia ya generamos muchos webinars y muchos cursos digitales y acabamos consumiendo. Y también, ¿por qué no decirlo? Compartiendo nuestros saberes, porque nos damos cuenta que la gente está ávida y estamos de poder sanarnos y de poder conectarnos. Y muchas veces los grupos no están, como decía, en la misma colonia, sino que abarcan diferentes regiones. Entonces yo le veo una gran ventaja
el que llega la era digital a vincularnos, ¿no? A vincularnos hasta ahí, ¿no? Y poder alcanzar y poder compartirnos. Pero ahora les voy a contar el otro lado de la moneda, ¿no? Llega un momento en el que fortaleces tanto este compartir, que lo tienes muy claro, lo quiero hacer desde la prevención. Por ejemplo, en mi caso así fue, desde la prevención para que cada vez haya menos músicos lesionados. Y llega un momento en el que tus videos o tu material empieza a ser compartido y entonces empieza a haber como si fuera una especie de presión, ¿no? Por compartir cada vez más, por poder llenar esas demandas. Entonces llega un momento en el que entre mensajes, entre dudas, comentarios, uno tiene que de repente salirse de las redes y hacer una pausa y decir, bueno, si esto es lo digital, yo no puedo compartirme de esa manera ante todos y lo quiero hacer de una manera mucho más saludable, ¿no? Poniéndonos límites saludables. Entonces esa parte a mí me da mucho como el reflexionar en qué pasa con todos los influencers, ¿no? Si no hay un trabajo personal, si no tienen una comunidad real, empieza a haber una presión por los comentarios positivos y sobre todo los negativos. Y entonces llega un momento en el que se pierde porque es demasiada la información, es demasiado el público que consume. Un TikTok te puedes pasar las horas enajenado consumiendo contenido. Y esa es la realidad actual. Eso ya no va a cambiar. Entonces ahora tenemos como, por un lado, esa presión de poder alcanzar a nuestras personas. Ahora, yo no nada más me dedico a eso. Yo tengo la agenda llena, todo el día estoy con pacientes y luego entonces necesito ese respiro, también vida en familia y de repente ya estoy con la presión y la verdad es que me sigue gustando. Compartir ese contenido me sigue gustando. Ahora, el tema de la soledad, sí, uno se puede sentir muy solo. Podemos tener un grupo, podemos tener un chat en WhatsApp y sentir una frialdad porque no hay este contacto, ¿no? Este contacto visual, este contacto de oler al otro, de sentir al otro. Y lamentablemente muchas personas se quedaron ahí, principalmente los jóvenes que tuvieron así su universidad o los niños que incluso ya el contacto ya no lo tienen como un recuerdo, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que sanar en torno a esto, en torno a darnos cuenta de que una comunicación es recíproca y que bueno, si ya llegó esto para quedarse, para que se quede, que podamos tener las red flags de cómo ponernos nosotros límites saludables, de cómo realmente poder acercarnos al otro también desde un vínculo que realmente nos lleve a cuidar esta vida, como bien lo menciona Gabriel, y no solamente en consumir, porque eso sí acaba, pues sí, yo sí confieso que a veces podría ser una aparente vinculación y red, ¿no? Pero a veces llega un momento en el que extrañas a la persona, pues real, a la persona física, y pues lamentablemente para que eso se dé, va a tardar un poco en restaurarse, ¿no? Yo creo que el tema de la pandemia todavía no estamos saliendo al 100 y que bueno, como el otro ya entró, necesitamos de alguna manera ponerlo en una balanza y hablar de esto para entonces poder reflexionar en qué es lo que está pasando en estas comunidades que de repente dejaron de ser presenciales, pasaron a lo virtual y ahora son híbridas, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias, Sandra. Pilar, venga. Bueno, dentro de la metodología que yo trabajo, hay varias categorías. Justo una que es autocuidados, cuidados mutuos y cuidados comunitarios, que ya con Gabriel lo hemos trabajado varias veces. Y la otra que es un eje que me parece importantísimo, que es el eje PEA, que es hablando un poco de lo que decía Sandra hace un rato respecto a veces ni siquiera decimos lo que realmente estamos pensando o sintiendo, o actuamos de una manera que no era con la que yo estaba sintiendo y pensando. Entonces ese eje es pensamiento, emoción, acción, espiritualidad y vínculos. Y en la medida en que yo logro ir siendo congruente con esto, puedo entonces comunicar desde un lugar y ahora hablando ya de las redes como consumidora de redes o como proveedora de grupos a través de las redes, creo que es muy importante también mirar este autocuidado en estas dimensiones.
las 5, porque además son una, se integran, ¿no? Yo creo que un elemento que yo quiero ahora poner sobre este hermoso momento de compartir tiene que ver con la última parte que decía Sandra sobre el autocuidado como consumidora. En general, trabajando con los grupos o trabajando en consulta individual, las personas ahora lo primero que hacemos a la hora de despertar es ver el celular y lo último antes de dormir. Y ya se volvió un hábito. Entonces, quitar ese hábito depende de mí como capaz de autocuidarme y mirar mi espacio de consumo. Entonces, tengo que erotizar el descanso. El descanso históricamente no es válido. En general nos han dicho, tienes que ser alguien de provecho. Mientras más haces, más valiosa o más valioso eres. Entonces nos hemos convertido en hacer para ser valiosas personas. Entonces el descanso no cabe. Cuando tú introduces, yo tengo un programa en completito que se llama Aprender a descansar sin culpa. Cuando tú introduces la idea del descanso, todo el mundo dice, sí es cierto, a mí me cuesta mucho, estoy en un ratito en la silla, ya estoy pensando todo lo que tengo que hacer, en fin. El descanso en 3 niveles. El descanso para mí, incluyendo las redes sociales, que es un descanso con muy pocos estímulos, quizás la música, quizás el aire libre, el solecito. El descanso con mis grupos de apoyo, o sea, con mis amigas. El descanso que favorece, por ejemplo, una tarde entera o un día entero donde todas las amigas nos ponemos de acuerdo en dejar el celular por allá y conversar de nosotras y nosotros. O sea, ¿cómo estás? Y darnos estos turnos, ¿no? Eso yo lo hice ayer con amigas muy queridas y, o sea, es un espacio son como capas el tiempo, ¿no? Cuando tienes 2 horas para ver a las amigas y a los amigos, pues hablas hasta cierto nivel, pero cuando tienes 6 horas u 8 horas, vas entrando a las capas más profundas y entonces puedes abrir realmente tus necesidades. Y el tercero, que sería el descanso en comunidad ya en el plano laboral, se perdieron las fronteras con la pandemia de los horarios se desdibujaron. O sea, podríamos estar haciendo clases a las 10 de la noche o recibir un correo electrónico a la 1 de la mañana y tener que responder porque como ya no tenemos que asistir a la oficina, pero ahora tenemos que estar permanentemente en atención. Y esto es un problema muy severo que va a tener graves consecuencias si no le ponemos un alto desde ahora. Hemos hecho cosas como cuando surge, por ejemplo, el pan Bimbo, que se parecía a algo muy bonito con sus bolsas de plástico. Hemos realizado muchos consumos sin conciencia y ahora estamos viendo las consecuencias. Ahorita tenemos la posibilidad de ver esta problemática y desde ahora ver cómo vamos a prever consecuencias que nos pueden llevar todavía a condiciones más difíciles de supervivencia y de comunidad, de construir comunidad. Nuevamente, con muchísima emoción por estar compartiendo este momento. Muchas gracias. Gracias, Pilar. Claro, la regulación, ¿no? La regulación ética del mercado, de las propuestas del mercado para el consumo, ¿no? Es tan vorágine, es tan acelerado que yo siempre doy el ejemplo del trigo, ¿no? Cuando se modificó genéticamente el trigo en México en los 70s, nadie hizo un estudio de impacto en la salud pública de esa modificación. Triplicaron la cantidad de gluten del trigo, ¿no? Por una modificación genética, hicieron un trigo, ¿no? Enano, muy rentable, que aguanta las sequías, bien productivo, y se les olvidó ver cómo iba a afectar, ¿no? La salud humana. 50 años después tenemos una pandemia de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas, que muchas están relacionadas con el consumo excesivo de carbohidratos refinados. Hoy, después de 50 años, empezamos a regular recién el consumo de trigo refinado y todos los problemas de esta modificación no reflexiva, no regulada, no cuidada. Entonces, tenemos la oportunidad maravillosa de hacer algo diferente ¿no? Con la sobredigitalización de la vida, ¿no? El abuso de estos productos de mercado que están fabricados además para que los consumamos con mucha
con mucho gusto, están, ¿no? Inteligentemente hechos para que nos volvamos bien adictos a ellos. Gracias, Pilar. Maravilloso. Ana, ¿quieres compartir alguna idea que complemente las anteriores? ¿O nos Sí, pasamos a la otra? sí, gracias. Así como ir para más ágiles. O sea, yo me pregunto si hay más o nos enteramos más, ¿no? También creo que estamos en una época en la que se han quitado muchos candados a nombrar y a decir las cosas. Y antes había muchos candados a nombrar. Entonces yo siento que este es un trabajo que necesitamos replantearnos en comunidad, ubicar en comunidad y hablar en comunidad y ir encontrando nuevas prácticas de la conexión o la desconexión, porque yo me topo con las dos, me topo con chats con mucha conexión en los círculos de mujeres. Yo tengo muchos círculos de mujeres en donde comparto y convivo, y hay chats donde la conexión se quedó como un elemento clave, y cuando alguien se desconecta con sus mensajes, hay como un tilín, una campana como de regresa a esta conexión en la que estamos vibrando. Y hay otros que, aunque habemos los guardianes, se genera cada vez más esta separación. Y lo mismo en lo presencial, ¿no? Yo ahora siento mucho la ansiedad, y la tengo que decir cuando empiezo a sentir espacio de desconexión, y ahí tengo que respirar mucho. Cuando llevo media hora, una hora en un espacio en donde se está hablando del clima, y de ahí no cambiamos, ¿no? Y entonces yo me veo ahí como irrumpiendo con una pregunta que hasta mis hijos me dicen, mamá, tranquila, no todos están en eso, ¿no? Pero sí siento esta ansiedad cuando se está manifestando como la dinámica de desconexión o separación. Entonces yo no me iría tanto si por lo virtual o por lo físico, sino estar atentos, que también implica estos mecanismos de regulación, ¿no? Hasta dónde quiero estar involucrada, generando contenidos. O sea, para mí es mucho la autorregulación, a dónde me quiero sumar como esta vorágine, o hasta dónde digo, hasta aquí para mí es sano, ya más, ya no es sano, ¿no? Entonces también me lo he preguntado mucho hasta dónde comparto situaciones más íntimas y personales, y normalmente surge el sí de mi corazón. O sea, esto sí, es que esto no, o sea, acá no, acá sí, pero va saliendo muy desde esta conexión profunda que siento y que la trabajo en la vida cotidiana, y ahora siento mucho como esta autoobservación. Y a veces en estos espacios colectivos también aprender a nombrar lo que se queda muchas veces como invisible, que no se está diciendo, ¿no? Y desde dónde y con qué intención lo hago. Entonces, bueno, yo siento que este trabajo, al ir a caminar hacia la comunidad para no sentirnos solos, mucho es en ir aprendiendo cómo yo me siento acompañada conmigo misma, cómo estoy generando una conexión con mi corazón y con mis emociones, y al mismo tiempo eso es lo que yo aporto en los espacios de comunidad. Porque si eso no está resonando en mí, va a ser como muy complicado que yo lo pueda aportar hacia los demás, ¿no? Y me gustan mucho los elementos que manejas, Pilar, ¿no? Pero sí veo en este replanteamiento que tú haces, Gabriel, y que hace Sanantes, y que hace Coyoval, y que hace varios espacios, de cómo crear estas comunidades con mayor equilibrio, en donde el individuo esté presente, lo individual esté presente, y también lo colectivo, ¿no? Porque si no entramos en esta polaridad en donde nos sentimos que nos chupa la comunidad y perdemos como al individuo, o nos quedamos en el individuo y necesitamos como el espacio colectivo. Entonces, que lo colectivo sea permitido y esté permitido la expresión individual, y se reconozca la individualidad de cada uno, y que eso sea una de las riquezas como más ricas de la comunidad, así que redundando, más ricas de las comunidades, ¿no? Que no tengamos que mimetizarnos ni pretendamos ser como los mismos, ¿no? Porque no lo somos. Entonces, ahorita mismo lo estoy sintiendo como en este diálogo, ¿no? Como en esta riqueza de lo que aporta una. Yo estoy apuntando, pero eso está un elemento muy que me está enseñando. O sea, me está mostrando una parte que yo no lo había visto de esta manera, ¿no? Pues hasta ahí. Gracias. Byung-Chul Han tiene un librito amarillo chiquito
concentrado, que se llama La Sociedad del Cansancio. Y para resumirlo, él plantea que, bueno, en esta locura de la eficiencia, del rendimiento, de la productividad, tenemos cuerpos cansados, tenemos cuerpos agotados, tenemos suprarrenales tronadas, tenemos niveles de cansancio que no los teníamos antes. Y bueno, hay muchos factores detrás. Pero él dice, el explotador dejó de ser el jefe para introyectarse. Ahora el explotador somos nosotros mismos. Porque tenemos que ser perfectos, tenemos que darlo todo, tenemos que poder siempre, tenemos que, ¿sí? Entonces, en esa cultura positivista de para adelante, lo bueno, lo lindo, lo bonito, ¿no? No nos damos tiempo de parar, de no estar de acuerdo, de poner límites, de mirar nuestra sombra, de decir que no me gusta, ¿no? Claro, el no me gusta no nos deja mimetizarnos, somos incómodos, ¿no? Como decía Ana. Y si yo soy incómodo, puedo ser rechazado. No puedo ser rechazado, no. Ser rechazado es inaudible, es inaudito. Y ahí seguimos siendo nuestros propios explotadores. Y ahí nuestros cuerpos a los gritos. Pilar, la sociedad del cansancio, según Byung-Chul Han, o la cultura del cansancio y del rendimiento, ¿es un obstáculo para la comunidad capaz de cuidar la vida? A ver, voy a tratar de ser muy concreta. Dentro de las posibilidades del descanso, hay un suelo fértil que se llama el ocio, en donde crece de verdad con un enorme florecimiento la creatividad y la autoestima. Así te la dejo. Si yo tengo la posibilidad del descanso y la posibilidad del ocio para cultivar mi creatividad, mi nueva búsqueda, no solamente conmigo, como decía Ana y como decía Sandra, sino con los demás, con las demás, con la comunidad más amplia, y mi autoestima está bien sostenida, creo que estoy dando respuesta a lo que tú me preguntas. Por supuesto, este nivel de cansancio crónico que estamos experimentando en lo individual, en la pareja, en lo grupal, en lo familiar, en las comunidades laborales que todo el tiempo están con unos conflictos tremendos por esta verticalidad, está siendo un obstáculo. Ahora, también quiero hacer hincapié en algo. No quiero ponerlo como un monstruo grande y pisafuerte, porque entonces se convertiría en una nueva cosa más. Yo por eso hablo de erotizar el descanso, porque en la medida en que yo me dé cuenta lo profundo que es recuperar esto, entonces inmediatamente desmoronamos ese peso grande que le podemos poner ahora al cansancio crónico de la comunidad social, individual que nos lleva, y no nos vamos a poder agarrar de un hilito cotidiano de decir, a partir de hoy, en mi día a día, tengo un espacio de descanso para mí y para mis seres queridos. A partir de hoy tengo un espacio de descanso semanal, tengo un espacio de descanso quincenal, y está agendado. Eso es algo muy lindo que alguien me enseñó. Yo agendo el descanso, igual que agendo las citas de trabajo, igual que agendo una reunión, no sé qué, igual que agendo el podcast, igual que agendo lo que sea, agendo el descanso. Y esa cita conmigo es sagrada. Y por supuesto, yo decido si va a haber redes, si no va a haber redes, pero de preferencia no, ¿no? No sé si con esto podríamos pasarnos 10 podcasts hablando de esto, pero quiero como poner en nuestro horizonte de posibilidades que sí podemos empezar a jalar este hilo del descanso y del ocio, donde cultivemos creatividad, autoestima y todo lo demás, ¿no? Autocuidados, cuidados mutuos, cuidados comunitarios, en congruencia. No creo que haya otra cosa más importante en mi vida para mí en este momento que esto. Gracias, Pilar. Es un gran obstáculo. Es un obstáculo que nos pusimos. Y yo siempre digo que bendito cuerpo que se cansa, porque si no nos cansaríamos
no pararíamos, menos pararíamos hasta el colapso. Me explico, el descanso es una oportunidad de parar antes, de tener tronada una arteria en el corazón, ¿no? De tener lánguida una glándula. El descanso es ese límite biológico de todos los días que, claro, como estamos llenos de estimulantes nutricionales y estimulantes, y ahora mucho más adictos a también sustancias que nos estimulan, entonces tenemos nuestros evadidores, ¿no? De esos lenguajes del cuerpo. El cuerpo siempre quiere hablar y quiere dar su punto de vista y lo da siempre, y es honesto, pero no siempre queremos escucharlo. Entonces es un obstáculo con sentido. El cuerpo intenta forzar un cambio que no queremos hacer. Doctor, me canso, me pone una inyección. Descansa, mi vida, descansa, ¿no? Si te cansas, descansas, ¿sí? ¿Qué? ¿La inyección es el descanso, doctor? Está difícil, ¿no? A veces sí está difícil. Sandra, Ana, la sociedad del cansancio es un obstáculo para la comunidad que es capaz de cuidar o que pueda cuidar la vida. Sí, totalmente. Yo que tengo una hija de 6 años, lo puedo vivir en el día a día. Cuando yo estoy descansada, me comparto mejor con ella. Me nutre jugar con ella. Aparte del ocio, es una excelente medicina. El juego es sumamente terapéutico, sanador y nos da energía. Porque precisamente como sociedad a veces estamos, bueno, no como sociedad, como personas a veces nuestro descanso es échate en la cama y mira una serie, ¿no? O vete al cine y ve una película y otra vez volvemos a las pantallas. Entonces, favorecer el descanso como el ocio y como el juego es sumamente enriquecedor. Y si uno lo hace desde ahí y como para poderse compartir mejor y estar mejor con el otro, me encanta, vamos, yo lo he hecho, me he agendado mis descansos y hay días, por ejemplo, sagrados, como el domingo, en donde yo así cierro totalmente mi chat laboral, ¿no? O sea, el sábado, ¿no? Y sí, respetar horarios, hacer buenos encuadres, ¿no? De qué sí voy a permitir, qué no. Eso también del celular me pareció magnífico, definitivamente no es lo primero que tienes que hacer al despertar ni lo último. Y sí, hay que agendarnos, hay que también ponernos una hamaca para descansar y también descansar de toda como dices, los estímulos y la sobreinformación que hay, ¿no? Definitivamente, yo también agregaría que necesitamos a veces tratar de no saberlo todo, ¿no? Como decir, ahora quiero ser una esponja que absorbe, ahora me quiero poner en el lugar también de recibir, ¿no? Y no siempre estar dando y dando y dando, porque nosotros como terapeutas también damos mucho y a veces también hay que recibir, también eso es muy sanador. Y hasta aquí mi comentario. Gracias. Gracias a ti, Ana. Sí, yo lo que veo, Gabriel, y esa ha sido parte de mi ruta de aprendizaje, es que, y lo hemos hablado en algún momento también contigo, o sea, es que crear esta comunidad significa que todas las partes nos hagamos cargo de sostener la comunidad, porque si la comunidad viva depende de que alguien, y entonces para mí ha sido muy claro esta idea de jalar, y entonces ya no estamos caminando juntos, sino estamos jalando, ¿no? Otro elemento que también he tenido claro es que se ha confundido el tema de jerarquía con funciones. O sea, en las comunidades tenemos funciones. Eso no nos hace ni más ni menos importantes. A mí me queda claro, y creo que desde el acomodo que se hizo en Sanantes el año pasado, y no sé cómo lo estén viviendo el grupo que convoca, etcétera, hay como un fluir que nos toca a cada uno y cómo vamos aportando cada uno, pero es claro que esta aportación también tiene sus límites, y para mí también ha sido todo un acomodo en los círculos. O sea, yo no jalo a las mujeres, yo invito y están las que quieren estar, y si no quieres estar, literalmente es retírate. A lo mejor no es tu momento, a lo mejor no es tu espacio. Y lo mismo he visto y he ido aprendiendo con la pareja. O sea, la pareja, cuando yo siento que jalo, me canso. Cuando siento que caminamos juntos, es fluido, hay alegría, hay entusiasmo, siento que mi corazón
pulsa de una manera como linda, natural. Lo mismo lo veo en la familia, cuando yo fui llevando y sintiendo con los hijos cómo podía ir siendo cada vez su coparticipación mayor, y hoy lo veo, ya están fuera de casa, es ¿qué llevo? ¿Cómo le hago? Tú ya cocinaste, yo. Entonces, siento que es una comunidad que es amable, ¿no? Donde hay equilibrio, pero también hay equilibrio en función de a veces pongo esto, a veces doy esto, a veces recibo esto, y lo mismo lo veo en las organizaciones. Para mí, sostener Coyohuali ha sido todo un viaje de aprendizaje, en donde en la medida en que yo suelto, confío, ahí recupero la confianza, veo en dónde es el lugar preciso de cada persona para no exigir algo que la persona no puede dar por capacidad, por preparación, por formación, por experiencia, porque entonces dejo de ser maltratadora y dejo de maltratarme. O sea, esto no lo sé dar, no lo puedo dar, por más que quiera, no es mi fuerte. Y no me interesa a veces que sea mi fuerte, ¿no? Entonces, empiezo a generar relaciones, que esta parte la veo en la comunidad, regresando al tema, en donde las reglas son claras, es claro los espacios y los vamos respetando, hay amor en nuestras formas de tratarnos y de relacionarnos, aún en el ser honesto hay amor, porque no se trata de quedar bien, sino decir con amor y escuchar con amor, y también cuidar que los resultados, que para mí ha sido todo otro reto, otro aprendizaje, tienen que ser amables. Yo también he ido aprendiendo a poner los descansos en mi agenda y agendo mis vacaciones ya al inicio de año, porque si no antes nunca había tiempo. Y me daba cuenta que ya me había comido el año haciendo cosas y no los tenía, ¿no? Y entonces también para el ocio, a veces es no hacer y a veces es qué me gusta hacer y qué disfruto mucho, ¿no? Y también estoy poniendo como un semáforo en donde siento que mi trabajo ya no lo estoy disfrutando, digo, a ver, me detengo, algo está pasando porque ya no lo estoy empezando a disfrutar. Y entonces respiro, ¿no? Y la otra es en la comunidad, y lo veo mucho en los círculos, expresar mucho cómo nos estamos sintiendo, porque eso, digo, a ver, todas 20 personas reportamos agotamiento, entonces, ¿qué vamos a hacer para salirnos de ahí? O 15 personas reportamos que estamos contentas y alegres, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, es como poder verbalizar eso. Lo mismo lo veo en la familia o con los amigos y demás, ¿no? Entonces, siento mucho que es también esta parte de la autoobservación, el ir aprendiendo con amor. Gracias, hermoso. Ahí en esa síntesis, ¿no? Los límites, qué podemos cada uno, qué queremos cada uno, quiénes somos cada uno, qué necesitamos cada uno, para poder ir complementándonos de una forma fluida, armónica, no violenta, ¿no? Cuidando a uno, cuidando al otro. Para poder cuidar al otro hay que conocerlo, necesitamos acercarnos, necesitamos poder ser empáticos. No puede haber cuidado de la vida, ¿no? Si no hay empatía, si no hay respeto. Me gustaría escuchar de las tres una frase, una idea que pueda sintetizar un poco vuestros tesoros, vuestros veintes, esas ideas que han caído en el corazón, han resonado en el corazón en este proceso de reconstrucción, de reparación de lo comunitario, con ustedes mismas o con vuestros pacientes o vuestras familias, vuestras parejas, entre los géneros. Una idea que sea como un regalito que nos hacen a toda la comunidad de Sanante, a todas las personas que nos escuchan. Las escuchamos. Bueno, a mí me gustaría como un poco atesorar que como sociedad seamos más inclusivos, que soportemos nuestras diferencias, construyendo puentes y haciendo lazos, que podamos, pese a nuestra expectativa, evitar idealizar para realmente situarnos en una comunidad que también tiene su sombra. Y pues que seamos más proactivos, empáticos, fomentando una comunicación no violenta. Y todo esto pues ante el mundo digital que ya está con nosotros, ¿no? Que ya llegó para quedarse, concluyendo el autocuidado, ¿no? La importancia del autocuidado, también, como mencionaba Pilar, de la confianza, poniéndonos límites saludables, ¿no? Eso es como lo que yo atesoraría de las reflexiones y un poco en conclusión, que gracias también por la comunidad que hemos estado forjando en Sanantes y bueno, que cada quien desde su trinchera pueda aportar.
Muchísimas gracias. Gracias. Sí, si quieres, voy yo. Está muy, muy tejido con lo que Sandra ha dicho, así por eso me inspiró a hacer continuación, porque lo que yo he podido en este caminar, en este andar de ya 64 años, poner como en lo más alto, como un tesoro, es la verdadera aceptación de mí y del otro ser, ¿no? Que también ya Ana lo había mencionado. Es algo que se dice fácil, pero poder aceptar mi luz, mi sombra, mi integración, ha sido un camino largo. Y cuando he podido tocar las partes más oscuras, eso también me ha permitido mirar a los otros seres en su plenitud, en su grito, en su alarido de ira, en su desmoronamiento desde el amor. Y desde un amor que está mucho más enorme y profundo que ese amor romántico que también nos han vendido tan descarnadamente, ¿no? Este amor romántico que nos vuelve dependientes, que nos vuelve codependientes, salirse de ese amor y entrar en este otro amor que es el reconocimiento de nuestro ser en su plenitud, es lo más grande que yo puedo compartir en este momento. Y es un entrenamiento de todos los días, porque sencillo no es. Mis juicios, ¿no? Mis prejuicios han tenido que ser domesticados. Y lo digo así porque todavía surgen. Nada más que les digo, échense ahí, ¿no? No fastidien esta escucha. Gracias. Y gracias por el encuentro próximo. Gracias a ti. Hacia allá vamos. Maravilloso. Ana. Pues gracias por este momento de reflexión. Yo creo que también estos espacios de detenernos a reflexionar son claves. A mí me está dejando mucho este momento. Entonces, pues yo cerraría diciendo que vivir en comunidad no es opción, o sea, porque es parte de la naturaleza humana. El punto es aprender a vivir en comunidad, que el recuerdo y la memoria que nos lleven los espacios, los momentos sean espacios que nos inviten a crecer, aunque a veces tengan que ser incómodos o lo sean. Pero creo que este crecimiento, cuando es desde la confianza, desde el amor, desde todos sentirnos incluidos, o sea, me siento escuchada y te puedo escuchar, me siento respetada y te puedo respetar, ¿no? Y el otro elemento que a mí me parece clave, y ahora mismo estoy trabajando mucho, es como asumirnos como personas responsables de nuestro hacer en la vida, de nuestro estar en la vida. O sea, salir de esta victimización de lo que es, sino cómo yo quiero, cómo yo propongo que sea. No es lo que me han vendido, sino lo que yo he comprado como parte de lo que quiero sostener en mi vida, ¿no? Y para mí aquí es mucho trabajar cuál es este nuevo paradigma de comunidad que estamos queriendo generar y cómo yo lo voy practicando, cómo voy generando, cómo voy haciendo las propuestas, cómo soy proactiva en esta forma, no solo en el discurso, sino en la vida cotidiana haciendo comunidad. Y lo repito, con mi pareja, con mi familia, con mi gente, entonces cuestionar, decir, proponer, ¿no? Es como creo que es la clave. Y este ejercicio de Sanantes está siendo parte, lo siento muy parte de este convocar a ser comunidad, ¿no? Y estamos aprendiendo. Cada encuentro vamos a seguir aprendiendo. Gracias, Ana. Gracias, Sandra. Gracias, Pilar. Maravilloso. Hace 2 días me decía una paciente, no, tal persona ya es un oportunista, es un tal por cual, ya él verá qué hace con su karma, yo sigo con mi vida. Yo le decía, me encantaría que eso fuera cierto. Me encantaría que nuestros sistemas inmunológicos funcionaran así, que tu cerebro funcionara así, que con decir el otro que se vaya a la chin sea cierto, ¿no? Y dijiste algo que me resuena en esta misma idea, como, bueno, lo comunitario no es opción. Somos sistemas siempre. Desgarrado, fracturado, polarizado, resentido, conflictuado, pero somos unidad, igual estamos en el mismo barco.
Igual tenemos que pescar del mismo lago, contaminado con peces, sin peces. O sea, ahí está la realidad. Nuestros cerebros son sociales. Si tú tienes una bronca con el otro que no resolviste y te polarizas y lo desprecias y lo excluyes, esa bronca la internalizas. Así va a responder tu sistema inmunológico, así van a estar tus células. Ese otro introyectado, con ese otro introyectado que tienes dentro de ti, así te vas a relacionar, aunque no lo vuelvas a ver nunca más, aunque no hables con él nunca más. No es opción. El individualismo, aunque nos encante como idea y nos parezca muy, muy rápida, no resuelve, no alcanza. Me llevo vuestras palabras, vuestras ternuras, vuestros años, vuestras experiencias en el corazón también, y como decía Ana, seguimos aprendiendo. Gracias por estar acá. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos Medicina, el podcast de sanantes. Aquí, en esta comunidad, la tuya, queremos que sea tuya también. Aquí, donde nos interesa sanar, sanar juntos, sanar de raíz, sanar compartiendo, sanar construyendo, tendiendo puentes donde parece que no los hay. Tendiendo puentes entre realidades diferentes que necesitan conocerse, integrarse, sanarse mutuamente. Vente, síguenos. Si te gustó, compártelo con quien quieras, expándelo, multiplícalo. Si te gustó, califícanos con 5 estrellas. Vámonos juntos al 6º encuentro de sanantes en Amecameca, del 10 al 13 de octubre en Iztac Multiversidad. Este año también es para ti. Si es tu viaje, acompáñanos.